lo que ya ocurriera en la historia reciente, año 75, quizás con mayor impacto esta vez con este colapso en el sector del tejado. ¿Cuál sería la evaluación de Cristian Rivera con toda la experiencia que tiene? Cristian, buen día. Un cordial saludo, estimado Miguel, a toda la audiencia de Democracia y el saludo fraterno a todas las personas afectadas en el sector de la Humberto Albornoz, la Comuna, la Gasca, la 10 de agosto y Mercadillo, que son las zonas afectadas por este gran flujo de lodo que aproximadamente se produjo ayer a las 6 de la tarde desde el sector de la quebrada Santa Clara o el Tejado, junto al teleférico. Aquí se puede observar que en esta quebrada hay un represamiento, se puede ver toneladas de lodo, basura, capa vegetal. A la salida de esta quebrada, ya al lado izquierdo, hay 3 casas totalmente destruidas, postes caídos. Por esta bajada, por debajo de ese puente que todos hemos utilizado en algún momento cuando vamos por el occidental, salió ese gran flujo de lodo y llegó a la cancha, y ahí fue donde cobró las primeras víctimas, ya que algunas personas jugaban boli aquí. Cogió a la derecha el flujo de lodo y fue arrastrando a cerca de 12 vehículos, y de ahí ya siguió el curso, que es lo que hemos podido ver en las imágenes de los videos ciudadanos, arrastrando con todo a su paso. Que se pudo haber prevenido, por supuesto, que se pudo haber reducido el impacto, por supuesto. Debemos de entender que la prevención es la mejor inversión, porque cuando en una ciudad o en un país solo se responde a las emergencias y desastres, solo se llega a contar muertos, heridos y damnificados. Entonces es importante que hoy pensemos, aprendamos de esta lección y que pensemos en la recuperación. Yo estuve hasta las 5 de la mañana, regresé a la casa a cambiarme de ropa porque estaba lloviendo, y hasta ahora sigo recibiendo mensajes, llamadas de gente que no ha podido dormir porque está atrapada en el segundo piso de algunas casas. Entonces, debemos de entender que esta emergencia es grave, gravísima, y que ya ha pasado, Miguel, como tú señalabas, por ejemplo, algo muy similar en 1945, pero se han dado otros aluviones. Por lo tanto, había que ser prospectivo, pensar que esos escenarios podrían volverse a dar, instalar los sistemas de alerta temprana, conformar los comités ciudadanos de gestión de riesgos, pero no, hoy por hoy veo que inclusive ha subido ya el número de muertos hace algunos minutos, e inclusive esto podría seguir subiendo, ya que hay toneladas de lodo en algunos sectores y todavía hay carros tapados totalmente con el lodo. Entonces, el tema es que hay que apuntar a la prevención, porque caso contrario seguiremos lamentando la pérdida de valiosas vidas humanas. Cristian, ¿cómo prevenir estos eventos? Porque quizás luego de un suceso, de un fenómeno natural que deviene en este desastre social, económico, ¿cómo prevenir? Y no olvidarnos cuando ya se restablece la normalidad. Es que hay que entender que hoy por hoy la tecnología, el trabajo comunitario permite prevenir a través de sistemas de alerta temprana, que indiquen que está subiendo el nivel del caudal de una quebrada y se disparan alarmas y la gente ya sabe qué hacer y sube a un segundo piso, activa alarmas, suspende actividades deportivas, cierran el tráfico vehicular por donde podría bajar un flujo de lodo. Es decir, se puede hacer mucha prevención. El monitoreo. No es la primera vez que se da este tipo de eventos en Quito, eventos naturales que pueden ser prevenibles. Entonces, cuando se echa la culpa, se dice, es que llovió demasiado, es que esto es histórico, es que nunca ha pasado esto. Si nosotros vemos, todas las autoridades han dicho lo mismo cuando hay estas emergencias. Entonces, si es que hay ese tipo de eventos, pues bueno, trabajemos de la mano con los institutos científicos como el INAMI y trabajemos con pronósticos en el mundo entero. Hay algo que se llama planificación en base a pronósticos. Y entonces, claro, se le ha hecho tanta mala propaganda al INAMI que no acierta una y no es así. La información científica, cuando llega oportunamente, a uno le permite tomar decisiones adecuadas. Y entonces, el INAMI, yo no he visto ningún reporte que va a decir que llovió 70 litros por metro cuadrado. Habría que investigar si esto es verdad. Entonces, el tema es que pronósticos, participación de la ciudadanía e implementación de tecnología en sistemas de alerta temprana van a ser mucho más valiosos para prevenir. Ahora mismo hay
negocios que estaban recuperando de la pandemia y otra vez ingresa a esos locales lodo y se destruye todo. Entonces hay que pensar también en los medios de vida, en que esto también afecta a la economía de una localidad, de un país, y que hay personas que están con deudas, que hay personas que tienen problemas económicos que solventar, por un lado, y por otro lado, la incertidumbre y la desesperación de personas que siguen buscando a personas desaparecidas, Miguel. Entonces cuando dicen, sí, ya hemos llegado con los equipos, las autoridades dicen, no, ya estamos ahí para garantizar la seguridad. ¿De qué seguridad nos hablan cuando ya se dio el evento? Cuando hay personas desaparecidas, muertos, damnificados. Entonces hay que tener empatía y ponerse en los zapatos del otro. Muchas veces hay decisiones y declaraciones no técnicas, sino con cálculos políticos. Cristian, un hecho importante, y lo leímos, quizás sin la curiosidad, digo como ciudadano, una autocrítica para todos. Hubo advertencias de que iba a llover intensamente este fin de mes de enero y los primeros días de febrero. Se dijo desde el INAMI que habrá intensas lluvias, pero muy poca importancia damos a esa información que debiera ser valiosa precisamente para planificar en base a estos pronósticos. Por supuesto, Miguel. El INAMI levantó una alerta meteorológica explicando que había condiciones atmosféricas que iban a provocar justamente esta inestabilidad del tiempo y que se iban a producir fuertes lluvias. Con ese indicador, los municipios, no solo de Quito, sino el de La Maná, el de Balao, el de Guayaquil, ya tenían que haber tenido listos sus equipos de prevención, trabajar con la comunidad, hacer campañas de comunicación, diciendo, si usted vive cerca de diques, quebradas, reservorios de agua, y ve que el caudal sube, comuníquese con los equipos de socorro, y usted no ponga en riesgo su vida y suba a un segundo piso. Eso no se ha hecho. Sin embargo, insisto, que esta nueva emergencia, esta gran emergencia en la ciudad, deje lecciones aprendidas. Son, según el servicio de riesgos, 14 las personas fallecidas. Es decir, eso se pudo haber evitado, sí, porque ¿quién les devuelve esos familiares a estas 14 familias? Las personas damnificadas, las personas que ahora mismo no han podido salir, siguen en el segundo piso o en las partes altas de su casa sin haber merendado, con frío, sin luz, porque hay cerca de 15 postes a lo largo por donde bajó este aluvión o flujo de lodo, caídos, no hay servicio eléctrico. Y entonces esto genera algunos inconvenientes y como digo, sigue lloviendo y posiblemente existe el riesgo de un nuevo aluvión o de un nuevo flujo de lodo. Y no solo ahí, sino en algunos sectores de las laderas del Pichincha. Bueno, se ha hablado de 14 fallecidos del saldo hasta el momento y varios desaparecidos. No se puede cuantificar porque se siguen en las tareas de búsqueda. ¿Cuán difícil es emprender estas tareas en las que durante décadas ha estado trabajando Cristian Rivera? Muy difícil, mi estimado Miguel. Trabajar con el lodo hasta las rodillas es muy complicado, a pesar que uno tiene los equipos y demás, pero a veces se requiere de maquinaria pesada, maquinaria especializada. Hay que renovar fuerzas, porque trabajar con el lodo es muy duro, muy complicado, es muy riesgoso. Entonces, mucha gente está reclamando a sus personas desaparecidas y posiblemente, esperemos que no, suba el número de fallecidos, porque hay lugares que hay toneladas de lodo donde manualmente no se va a poder hacer mucho y se requiere de esa fuerza o de esas máquinas pesadas que permitan ubicar a estas personas. La limpieza de este sector importante de la ciudad tomará varios días. Como digo, también hace un momento he recibido mensajes de personas que dicen, por favor, necesitamos que nos ayuden con agua o con comida, estamos en tal sector y no hemos podido salir. Entonces la situación no ha sido superada. La emergencia continúa y se requiere de un trabajo en equipo, coordinado, un liderazgo, donde todos colaboremos, donde no haya protagonismos, que pensemos en la gente. La gente no quiere ir a los albergues, porque lo poco que tenían tienen miedo que se les robe. Eso ha sido la tónica en estas últimas horas donde he podido participar en las tareas de apoyo a las personas involucradas en este tipo de evento, en este flujo
como digo, claro, todo el mundo se refiere a la Gasca, pero el problema está más arriba, el problema es desde la comuna. Ahí es donde están, como digo, 3 casas con serios daños en sus estructuras y posiblemente tengan que ser evacuadas totalmente y demolidas para evitar una nueva tragedia. ¿Cómo reducir los impactos frente a estos fenómenos de la naturaleza, Cristian? Aquí tiene un papel y un rol importante las autoridades. Y aquí yo quisiera hacer un llamado y ojalá llegue. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que la Asamblea apruebe, debata, actualice esa ley de gestión de riesgos que está durmiendo hace más de 12 años en la Asamblea? 1. 2. Que el gobierno nacional le dé nuevamente esa fortaleza técnica al Servicio Nacional de Riesgos y Desastres, convirtiéndola en una secretaría, poniendo a los mejores técnicos, a los mejores gestores de riesgo del país, y no convirtiendo esto en un botín político, donde se ponen personas como cuotas políticas y no son un aporte real cuando se producen este tipo de emergencias. Esas son condiciones que se requiere por parte del Estado y por parte de la comunidad. Trabajar en la prevención, organizar los comités de gestión de riesgo, tener, y volviendo al tema estatal, tener un presupuesto para este tipo de emergencias, pero apuntándole siempre a la prevención. Cristian, quizás se parte desde la estructura legal. Ayer nomás con el secretario nacional de gestión de riesgos hablábamos sobre esta deuda que tiene entre las tantas de esa morosa Asamblea Nacional, pero no solo es la ley, siendo importante su actualización, adecuándole a la realidad, pero también se necesita una gran gestión de riesgos que quizás no hemos tenido en el país. Es que esto digo, esta ley requiere justamente ser actualizada y aprobada para que haya ese trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno local e incluir también a esa célula principal de la participación ciudadana que se llama Junta Parroquial y que se les dé los recursos, que estas autoridades locales gestionen los riesgos, reduzcan riesgos en sus territorios en base a sus realidades, a sus características, dotándolos de los insumos, de la capacitación, haciendo este trabajo con la comunidad. Insisto, cuando uno trabaja en la prevención, invierte menos, se reducen muertos y heridos, pero en cambio aquí en el país tenemos esa condición de ser solo respuestista y responder, y ahí tenemos las consecuencias. 14 personas fallecidas, 60 heridos, cerca de 30 vehículos arrastrados, desaparecidos, gente atrapada, destrucción de vías, de casas y de postes. Entonces hay que hacer generar un nuevo enfoque, dar un gran salto. Quieren pasar a la historia los políticos, que algunos dicen es que la gestión de riesgos no da votos, empezando por alcaldes, asambleístas, concejales y presidente. Quieren pasar a la historia, promuevan la reducción de riesgos en sus localidades, en sus ciudades. Eso va a hacer que la gente entienda y a valorar lo que significa la vida, el entorno, y tomando en cuenta también las condiciones de cambio climático, que es una realidad en el mundo y por qué no en nuestro país. Cristian, vamos a concluir por ahora. Seguimos siendo reactivos, como siempre, y no proactivos, que debiéramos ser tomando iniciativas para luego mitigar estos y reducir estos impactos. Sin lugar a dudas, hay que trabajar en planes de prevención, capacitación comunitaria, implementación de tecnología, de recursos y maquinaria para trabajar en temas de prevención, de la mano con la comunidad. Solo esa amalgama permitirá que esto no vuelva a suceder. Y claro, teniendo como aliados estratégicos a los medios de comunicación que colaboran en la educación comunitaria. Bien, muchas gracias a Cristian Rivera, experto que por décadas ha estado en estas tareas, a veces silentes, pero que colaboran frente a fenómenos naturales como el que hemos vivido este lunes en el sector de la Gasca. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, mi estimado Miguel. Cuídense mucho, salgan abrigados. Muy amable.
7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el asesor jurídico de la Presidencia de la República, doctor Roberto Andrade. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La producción petrolera y las exportaciones programadas no se han visto afectadas por el daño del OCP, señaló el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo. El sábado 29 de enero se exportaron 684,000 barriles de crudo tipo Napo. La carga salió del puerto de embarque de OCP en Esmeralda.